esta presentación que ustedes ahora tienen a la mano es poner un poco el marco temático del trabajo de estos tres jornadas, ¿no? El marco temático del evento. Esto evidentemente es fruto también de un diseño colectivo entre lo que es el grupo base, los asesores, con el apoyo de ASOCAM. Y me emociona también personalmente mucho porque creo que hemos llegado al momento de todas estas reflexiones, preguntas que nos hicimos, efectivamente aplicarlas a casos concretos, a ir al terreno y confrontarlo con la realidad que se vive, digamos, en intervenciones de desarrollo rural, ¿no? Y además de tener la oportunidad de ahora dialogar, de cruzar ideas y criterios a partir de esta realidad. Quizás un primer tema que todavía vale mencionar es el tema de repensando buenas prácticas, ¿no? ¿Por qué hace falta repensar, ¿no? Pensamos que los riesgos climáticos que han existido y en un contexto de cambio climático y que entonces se incrementan, ameritan una reflexión sobre las buenas prácticas en recursos naturales, porque hay un contexto que cambia y por eso hace falta repensar. También la necesidad de pensar en mecanismos de financiar y incentivar estas buenas prácticas también es una razón para repensar lo que se ha hecho históricamente en temas de desarrollo, ¿no? Y también, por último, este afán de aplicar una mirada más intersectorial y holística a las intervenciones también es una razón para repensar, ¿no? La presentación tiene 5 elementos. ¿De dónde nació la idea? Un poco de historia, los objetivos de este evento, los 3 ejes de reflexión, ¿no? Las múltiples escalas que vamos a visitar en estos 3 días, son también 3 escalas, así que ustedes se dan cuenta que 3 es el número mágico aquí en este evento. Y finalmente una reflexión sobre cómo podríamos quizás analizar estos nexos que mencionó Sergio entre agua, seguridad alimentaria, energía y quizás otros temas o objetivos de desarrollo que tenemos, ¿no? El origen de la idea de hacer este proceso de gestión de conocimientos de forma colectiva nació prácticamente en el año 2014, ¿no? Con una nota conceptual de COSUDE, ¿no? Que se propuso de organizar este encuentro entre 5 diferentes redes juntando proyectos y programas en 5 distintas áreas, ¿no? Y se constataba en esta nota conceptual que estos 5, cambio climático, reducción de riesgos, desastre, agua, agricultura, seguridad alimentaria y el componente de empleo e ingresos, están en la práctica, digamos, íntimamente relacionados, ¿no? Y entonces no es conveniente tratarlos de forma aislada. Pero la pregunta que se hizo, ¿cómo podemos lograr una comprensión más intersectorial e interdisciplinaria en nuestros programas? Y identificar sinergias y buscar posibles complementariedades entre estos diversos sectores. Entonces, allá ustedes ven un primer esbozo de este encuentro que tenía como elemento integrador, digamos, el agua y que ya se propuso que el territorio, el escenario real, debería ser la base de este encuentro y análisis. Y creo que ya fue mencionado en varias intervenciones la razón de hacer de este trabajo, de hacer de esta reflexión, es evidentemente la población que debería estar al centro de nuestro accionar y reflexionar, ¿no? La reducción de pobreza es el objetivo, tal como Sergio lo dijo, para que nos una, y el desarrollo sostenible también. Sabemos que que la población rural y también urbana, todos dependemos, digamos, de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que ofrecen, ¿no? Sabemos también que el contexto muestra que la población está en creciente riesgo por desastre de diferentes orígenes, pero también climáticos, agravados quizás por el cambio climático, que ponen en riesgo los avances de desarrollo que tienen los diferentes gobiernos y propias poblaciones con ayuda con la cooperación. Entonces, hay una necesidad de optimizar recursos de esta cooperación, diseñando proyectos y estrategias más interrelacionados.
Entonces, quizás para repetir una vez más, pero quizás no está de más, ¿cuáles son los objetivos de este evento? ¿No? Buscamos entre todos identificar buenas prácticas y las que son más innovadoras, ¿no? En la gestión integrada del agua, suelo y vegetación a escala de cuencas, ¿no? Eso lo hacemos mediante un intercambio y reflexión a partir de 3 ejes de reflexión, y por ende ustedes están agrupados en 3 equipos de observación, ¿no es cierto? Estos 3 ejes vamos a aplicar a todas las 11 experiencias que vamos a visitar y escuchar también como caso par, ¿no? Estos 3 ejes de reflexión también lo vamos a aplicar a las diferentes escalas. Nos vamos a enfocar a nivel de familias, ¿no? A nivel de parcela. Nos vamos a enfocar en sistemas de agua potable y saneamiento, sistemas de uso de agua, y también nos vamos a enfocar en lo que es la escala de una cuenca o subcuenca, ¿no? Entonces también son 3 escalas, ¿no? Y el gran reto que tenemos es reflexionar sobre las interrelaciones, ¿no? A estas múltiples escalas en el territorio, pero también entre los múltiples temas, es decir, agua, suelo, producción agropecuaria, riesgos, adaptación y cambio climático, ¿no? Esta es la tarea que tenemos adelante estos 3 días. Y quizás para volver a mencionar también los ejes temáticos, el primer eje, los que están en la mesa azul, modalidades para la gestión y transferencia de riesgos climáticos y adaptación al cambio climático, ¿no? Ahí nos interesa cuáles son estos riesgos climáticos, ¿no? Y cuáles son buenas prácticas para la adaptación, para gestionar los riesgos y también para transferir. Por ejemplo, por su afectación a producción agropecuaria y riesgos, ¿cómo afectan estos riesgos a sistemas de agua potable y saneamiento? Y cómo también lo podríamos tomar en cuenta en ejercicios de planificación del territorio a nivel de cuenca, ¿no? Esta es la tarea del primer equipo de observación, ¿no? El segundo eje temático tiene que ver con financiamiento, ¿no? El título es Esquemas de financiamiento y incentivo para la gestión integrada de los recursos naturales en una cuenca. Nos interesa conocer cómo funcionan estas posibles modalidades que encontramos en las experiencias, cuál es la valoración de los actores sobre su efectividad, ¿no? Y cuáles también son formas para ampliar la cobertura de estas prácticas de gestión ¿no? de recursos naturales mediante estos mecanismos financieros. Y el tercer eje está titulado Gobernanza del agua desde la perspectiva local. Ahí nos interesa conocer quiénes son los actores que a nivel local están involucrados en el uso y la gestión del agua. Cuáles son los roles que formalmente tienen y que en la práctica asumen. ¿Cuáles son las decisiones que toman en su ámbito de decisión? ¿Cuál es el nivel de interacción entre estos actores? Y también, ¿cómo valoran estos actores la efectividad de la gestión a esta escala local? El primer escala, entonces, como mencioné, que vamos a analizar desde la perspectiva de estos 3 ejes de reflexión, es la familia o la parcela, ¿no? Sabemos que las familias rurales son las manos y los pies en la tierra de la gestión del agua, del suelo y de la vegetación, ¿no? Sus buenas prácticas deberían ayudar en primera instancia a reducir la pobreza y hacerlo de forma sostenible, ¿no? Estas poblaciones tienen ahora mayores preocupaciones por los riesgos que siempre han corrido, pero en un contexto de cambio climático son mayores, por ejemplo, sobre la disponibilidad de agua y también a nivel de ingresos, y por ende el interés en las experiencias con los sistemas de seguros agrícolas, ¿no? Para reducir riesgos climáticos se pueden aplicar prácticas que podríamos denominar como verdes, pero también estas prácticas o modalidades más de corte financiera, ¿no? Si los riesgos superan el nivel que puede manejar una familia,
¿no? Pero también podemos suponer que las familias aplican estas buenas prácticas cuando tienen una motivación para hacerlo. Una motivación porque les sirve, ¿no? Pero también quizás cuando reciben incentivos para hacerlo. Y estos son temas que vamos a analizar a nivel de la familia y la parcela. Ahora, en la siguiente escala, sistemas de uso del agua, sabemos que agua potable y saneamiento son evidentemente sectores que dependen del uso del agua, pero también que la afectan, ¿no? Sabemos que son roles compartidos entre a menudo municipios y organizaciones sociales de base, pero también en que entidades sectoriales juegan un rol, ¿no? Y estamos pensando en todo el ciclo, desde el diseño, la planificación del diseño, hasta la administración de sistemas existentes, ¿no? Sabemos también que en contextos de cada vez mayor población, de cada vez mayor degradación de cuencas y competencia por el acceso al recurso y también por mayor variabilidad en el clima, que la provisión de esos servicios de agua y saneamiento es cada vez más complicado y en algunas zonas también menos seguro, ¿no? Entonces el reto definitivamente es cómo hacer más resilientes estos servicios, ¿no? Eso va a requerir incorporar en todo este ciclo nuevas consideraciones y ajustes, ¿no? Y ese demandará de los actores involucrados información, capacidades, pero también una inversión adicional. Y ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto esta inversión podría ser costo beneficioso? El tercer escala es de la cuenca, ¿no? Sabemos que la cuenca es, en cuanto a recursos naturales, una unidad lógica de planificación y de gestión. Involucra múltiples actores, públicos, pero también sociales y también privados en algunas zonas, ¿no? Que tienen distintos intereses, posiciones de poder y distintas perspectivas sobre qué es lo que debería ocurrir en esta cuenca. Ellos toman cada uno decisiones distintas a diferentes escalas, que de algún modo están todos interrelacionados, ¿no? Los gobiernos locales requieren diseñar mecanismos de distinto índole para motivar una adecuada gestión de los recursos en la cuenca. Puede ser educación ambiental, puede ser instrumentos normativos, pero también pueden ser instrumentos financieros. Y con mayor razón, este rol se vuelve más importante, ¿no?, cuando los riesgos climáticos están en aumento, ¿no? Eso hace más importante los servicios ecosistémicos, hidrológicos de una cuenca y, por ejemplo, el ordenar el territorio para proteger contra mayores extremos hidrológicos. Entonces, estas son las tres escalas que vamos a analizar esta semana: familia, parcela, sistemas de uso de agua y cuenca, ¿no? Ali va a tratar con mayor detenimiento los avances en el primer eje y Carla en el segundo eje, pero este tercer eje de gobernanza del agua quedó quizás por su inserción, digamos, más reciente, un poco huérfano, porque no tiene un foro, digamos, dedicado al tema. Y quizás aquí valdría, a modo de abrir la reflexión de este equipo de observación, compartir algunos criterios muy básicos, ¿no? ¿Cómo podríamos entender la gestión de cuencas? Sabemos que son al final de cuentas los actores individuales que deciden sobre el uso del agua y sobre el uso del suelo y la vegetación, ¿no? Cada uno desde su ámbito y desde su rol, ¿no? Entonces, lo esencial de la gestión de cuencas parece que no es gestionar el recurso, sino más que todo gestionar los diferentes actores y sus decisiones, ¿no? Es una idea que viene de un conjunto de ideas de Axel Duriani y creo que es bastante cierto. Esto significa en la práctica que las acciones principales es coordinar, lograr acuerdos y gestionar conflictos, ¿no? A nivel de estas distintas escalas de intervención, sabemos que es importante darse cuenta que las distintas decisiones a distintos niveles
uno afecta al otro, afecta a otros usuarios, afecta un uso, aguas arriba o aguas abajo en la cuenca y definitivamente tiene consecuencias en el tiempo. Entonces, las decisiones de uso de agua y suelo tienen implicancias para la hidrología local y los ecosistemas en general. A menudo la pregunta es, ¿pero cuándo? ¿No? Y bueno, Carlos va a comentar seguramente más sobre este gran ideal de la gestión integrada de recursos hídricos. Y la pregunta quizás no debemos hacer mañana y pasado mañana parado en el terreno es ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos en cada localidad frente a este ideal? Quizás también ofrecer una idea de concepto de cómo podría entenderse gobernanza de agua, a pesar de que nuestra misión definitivamente no es debates conceptuales, sino más bien aplicaciones concretas, es un conjunto de procesos formales, pero también informales, ¿no? En la toma de decisiones que involucra una serie de actores, no solamente los actores públicos, pero también los sociales y los actores privados, ¿no? Que evidentemente pueden tener intereses opuestos y ahí está el reto de la gobernanza. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede trabajar eso en una realidad local concreta? Finalmente, alejándonos un poco de estas tres escalas, familia, parcela, sistema de uso y cuenca, tenemos también esta semana la gran tarea de encontrar interrelaciones según el enfoque o la perspectiva de distintos nexos que Sergio ya mostró. Y esta figura un poco lo podría resumir. Y ustedes aquí, disculpe que es en inglés, aquí a la izquierda están los tres partes de lo que es desarrollo sostenible, sociedad, economía y ambiente, ¿no? Ustedes abajo ven tendencias importantes globales, ¿no? Creciente urbanización, crecimiento de la población y un tema que nos convoca especialmente en este evento es el tema de cambio climático. ¿Qué afecta? Afecta distintos recursos. Y en primer lugar y en el centro de este enfoque de nexos está ubicado el tema de disponibilidad hídrica. El enfoque de nexos se plantea analizar en forma conjunta lo que es la seguridad hídrica, la seguridad de energía y la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Y cuál es la idea básica? La idea básica es que si uno plantea una intervención en cualquier de estos sectores, ¿no? Sea alimentación, sea energía o agua, tiene afectaciones, implicancias para otros sectores. Y si uno no toma en cuenta esas afectaciones, corre serios riesgos de sostenibilidad a futuro, ¿no? Perspectiva de nexos tiene al lado derecho tres objetivos que creo que también de algún modo nos mueven a todos nosotros. El primero es la seguridad hídrica, alimenticia y también de energía, un crecimiento equitativo y sostenible y también asegurar un medio ambiente resiliente. Esos son como los objetivos de desarrollo que todos compartimos. Y arriba ustedes ven los campos de acción, qué es lo que se puede manejar, qué es lo que se puede manipular como actor. Uno es el tema de finanzas, otro es las estructuras, las capacidades de gobernanza y otro es el tema de innovación. Innovación, por ejemplo, en las buenas prácticas, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, este esquema, ¿en qué más adelante, digamos? Además de que dibuja de forma quizás interesante una realidad. Y la pretensión de aplicar un enfoque que considera la implicancia para los demás sectores es que podemos identificar interrelaciones entre estos sectores, afectaciones, impactos negativos, pero también posibilidades de crear sinergias, de crear situaciones o condiciones ganar-ganar o win-win, ¿no? Obviamente también, como dice un famoso futbolista de mi tierra, Johan Cruyff, que cada ventaja tiene su desventaja, ¿no? Y la ventaja de ver
el mundo y los diferentes temas de forma más holística tiene una desventaja, es que complica mucho más la vida, complica mucho más el análisis, complica el número de actores involucrados en la coordinación y también nos pone ciertas preguntas sobre hasta qué punto es factible accionar o intervenir en estos diferentes campos. Entonces, esa también es una pregunta que deberíamos analizar, ¿no? Quizás para dar algunos ejemplos muy concretos, aunque yo estoy seguro de que esta semana van a salir ejemplos muy concretos desde las experiencias que vamos a visitar. Por ejemplo, en muchas zonas donde el agua es muy escasa, se plantea desalinizar, por ejemplo, el agua del mar, que es una opción para incrementar el acceso al agua, pero por otro lado afecta a los requerimientos de energía que utiliza. Otro ejemplo podría ser las propuestas de siembra y cosecha de agua, quizás que son justamente ejemplos de prácticas que podrían tener múltiples beneficios, o sea, situaciones win-win, sinergias en diferentes campos. Por ejemplo, en el tema de cosecha de agua son formas de aumentar y asegurar la producción bajo riego. También son mecanismos son prácticas que ayudan a hacer la producción menos vulnerable ante el cambio climático y también si pensamos en aumentar la infiltración son formas en que ayudan a recuperar o restablecer la regulación hidrológica, ¿no? Que tiene beneficios ambientales. Entonces, quizás podría ser el beneficio de aplicar esta perspectiva de nexos porque nos ayuda a identificar sinergias y prácticas que tienen beneficios por múltiples objetivos. Sí, esta es la última lámina. Y con quisiera resumir la presentación. Entonces, tenemos el trabajo de analizar los casos, las 11 experiencias, según 3 ejes de reflexión, ¿no? Los 3 que ya hemos visto y que ustedes son los equipos de observación que van a hacer eso. Estos ejes de reflexión los vamos a analizar en 3 niveles, ¿no? En 3 niveles de escalas, ¿no? De gestión del territorio, a nivel de la parcela, sistema de uso y cuenca. Y pensamos que al analizar una perspectiva de nexo, buscando interrelaciones a nivel del territorio, a nivel de múltiples escalas de gestión, podemos identificar justamente ejemplos concretos de prácticas que nos ayudan en beneficios según múltiples objetivos. Y eso sería quizás la cereza sobre la torta, ¿no? Haber identificados estos ejemplos concretos que dan estos beneficios múltiples a nivel local.